En este laboratorio estaremos cubriendo el experimento número 3 de amplificadores con retroalimentación negativa. Y aquí pues estaremos cubriendo todas las configuraciones que discutimos en la clase, ¿verdad? Sobre amplificadores con retroalimentación negativa, comenzando con el non-inverting, el inverting, el sumador, el diferenciador y el integrador. En este experimento número 3 vamos a estar viendo los amplificadores con retroalimentación negativa. Y aquí pues vamos a estar trabajando todas las configuraciones que cubrimos en la clase de amplificadores con retroalimentación negativa. Esto quiere decir que vamos a ver la inverting, non-inverting, el sumador invertidor, el diferencial, el integrador y el derivador. Así que este es un experimento que cubre todas las configuraciones de amplificadores con retroalimentación negativa. Según nuestro manual, pues ahí esas, para todas esas configuraciones, pues hay unas tablas, ¿verdad? Que tenemos que completar, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos pidan. En este caso, las primeras dos configuraciones, que son la inverting y non-inverting, o non-inverting inverting, en esta se estará trabajando con una señal AC, ¿verdad? Más o menos aproximadamente de 0.5 voltios pico. Y entonces, según lo que nos piden en la tabla, es que variamos algunos valores de la resistencia de feedback y la resistencia de entrada. Y que dependiendo de lo que la tabla nos indique de esas variaciones, pues se va a ir midiendo el voltaje de salida y se va a ir calculando la ganancia de voltaje del amplificador, etcétera. Pero lo que queremos recalcar es que en esas dos primeras configuraciones pues se va a estar trabajando, ¿verdad? Con una señal AC. Ahora en cambio, en las configuraciones que son el sumador invertido y el diferencial, se van a estar trabajando con voltajes DC, que se van a estar, que se van a estar trabajando con el power supply del, del laboratorio para proveer las entradas DC, que en este caso pues va a ser un sumador invertido el de dos entradas, y en el caso del diferencial o restador también, ¿verdad? Va a ser un, un amplificador diferencial con dos entradas nada más. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y fijarse es que aquí se ve el circuito del sumador invertidor. Entonces lo que vamos a usar, ¿verdad? Sería el VCC del Power Supply con dos potenciómetros, que son los que van a variar el voltaje aquí V1 y el voltaje V2, de acuerdo a lo que la tabla nos indique, ¿verdad? Así que la tabla le va a decir, mire, ponga 1 voltio en V1 y ponga 2 voltios en V2. Pues eso lo va a graduar con el potenciómetro, ¿verdad? Si le pido un voltaje negativo, en vez de usar positivo VCC, ¿verdad? Si es que el V1 es negativo, pues entonces necesitaría poner el negativo VCC ahí, ¿verdad? Traerlo del negativo de la fuente en vez del positivo. Entonces aquí lo único que queremos mencionar es que esta resistencia se va a cambiar por otra resistencia de 10 kilos. Cosa de que, como se discutió en la teoría, como todas las resistencias son iguales de un sumador invertido, pues la fórmula del voltaje de salida quedaría facilita, ¿verdad? Porque sería simplemente menos P1 más B2, ¿verdad? Va a sumar las entradas y la va a invertir el signo. Eso se logra cuando tenemos todas las resistencias iguales, ¿verdad? Así que ese cambio se lo vamos a hacer para facilitar eh, la toma de datos, ¿verdad? Y aquí lo explicamos, ¿verdad? Todas las resistencias iguales a 10 kilos, y de tal forma que el voltaje de salida nos da la suma de los voltajes de entrada invertida. En el caso del diferencial, que no salió el ejemplo ahí, pero es parecido, y en ese caso en el manual ya todas las resistencias son iguales, así que el restador va a restar el V2 menos el V1. Y finalmente los últimos dos circuitos, que son los que tienen que ver con el integrador y el derivador, ¿verdad? El diferenciador.
se van a llenar las tablas provistas que hay en el manual, pero aquí lo que hay que recordar, ¿verdad? Que no vamos a estar usando señales sinusoidales porque para el integrador hay que inyectarle una señal de entrada triangular y para el derivador hay que inyectarle una señal de entrada cuadrada. Así que eso es básicamente lo que tenemos que recordar a la hora de que estemos trabajando, ¿verdad? Este experimento de amplificadores con retroalimentación negativa, ¿verdad? Así que redondeando y repasando, pues los primeros dos circuitos no inverting e inverting van a ser con fuente AC, se llenan las tablas. Los siguientes dos circuitos, que es el sumador y el restador, pues van a ser con voltajes DC y se llenan las tablas de acuerdo a los valores que nos pidan de voltajes de entrada y se mide el voltaje de salida. Y los últimos dos, pues el integrador y el derivador, pues se va a trabajar entonces con una señal triangular para el integrador y una cuadrada para el derivador. Así que con esto terminamos eh, la explicación del experimento número 3 sobre amplificadores diferenciales con retroalimentación negativa.